Las montañas son una de las mayores características geográficas de nuestro planeta. Desde misteriosos restos momificados hasta espeluznantes críptidos, aquí hay 20 descubrimientos de montaña aterradores. Número 20. Veamos al hombre de hielo. En 1991, dos excursionistas alemanes que atravesaban los Alpes de Ostel, cerca de la frontera entre Austria y Hungría, se toparon con una visión escalofriante: los restos congelados de una persona. Aunque era aterrador que la gente sucumbiera a los Alpes, no era nada inaudito. Mucha gente pierde la vida antes de llegar a la cima de las montañas en todo el mundo. Sin embargo, lo que encontraron los dos exploradores en este fatídico día fue bastante diferente. Lo que encontraron no era el cuerpo de un excursionista, sino una momia bien conservada que data de hace 5.300 años. Hoy, esta momia se conoce como Otzi, el hombre de hielo. Otzi vivió alrededor del 3300 a.C., lo que lo convierte en la momia humana natural más antigua jamás descubierta en Europa. A diferencia de otros restos que se conservaron deliberadamente mediante la intervención humana, el cuerpo de Otzi se conservó gracias a las implacables temperaturas de las montañas. Otzi fue estudiado finalmente por investigadores y gracias a su cuerpo bien conservado, fue fácil aprender sobre él cuando aún estaba vivo. Medía aproximadamente 1,60 metros, pesaba alrededor de 50 kilos y tenía aproximadamente 45 años cuando encontró su muerte prematura. Tenía más de 61 tatuajes, que también son el ejemplo más antiguo conocido de este arte. Al igual que su muerte aparentemente prematura y trágica, su vida no fue fácil, ya que estaba plagado de dolencias físicas y lesiones. Sufría artritis, enfermedad de Lyme, e incluso tenía evidencia de parásitos en sus intestinos. Sin embargo, un misterio sobre Otzi sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Algunos creen que simplemente sucumbió a los duros elementos, pero una investigación reciente reveló que tenía una punta de flecha incrustada en el hombro y signos de traumatismo contundente en la cabeza. Sigue siendo un misterio si estas lesiones son deliberadas o accidentales. Número 19. El lago Rupkin, el lago de los esqueletos. Se encuentra en lo alto del Himalaya indio, a una altitud de más de 16.000 pies. Este lago suele estar congelado, y si intentas mirar dentro, notarás algo aterrador: esqueletos. Este cuerpo de agua tiene un apodo infame: el lago de los esqueletos. El lago fue descubierto por primera vez en 1942 por un guardabosques británico. Imagínese su sorpresa cuando encontró huesos que sobresalían de la piscina poco profunda. En un principio, se pensó que los esqueletos eran los restos de soldados japoneses que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que estos huesos eran mucho más antiguos, datando de alrededor del año 850 después de Cristo. Un análisis de ADN reciente reveló que los esqueletos que se encuentran aquí no provenían de un solo grupo. Más bien, un grupo, que murió alrededor del año 800 después de Cristo, estaba formado por personas con ascendencia del sur de Asia. El otro grupo, que pereció mucho más tarde, alrededor del año 1800 después de Cristo, tenía orígenes mediterráneos, particularmente de Grecia y Creta. En lugar de acabar con el misterio detrás de estos esqueletos, el resultado de la investigación complicó aún más las teorías. Y por eso, hoy en día, todavía no estamos seguros de la identidad de las personas que perecieron en la montaña. Hay algunas teorías de que pertenecía a un rey y su séquito, pero los investigadores aún no han llegado a una conclusión. Número 18. El Alboech. Si eres de Pensilvania, quizás ya estés familiarizado con el Alboech, también conocido como el pequeño Bigfoot de los Estados Unidos. Se cree que el Alboech es una criatura pequeña, parecida a un simio, que habita en los bosques que rodean Colombia, particularmente cerca de la Roca Chiquis, a lo largo del río Susquehanna. A diferencia de su primo más grande, el Bigfoot, el Alboech mide aproximadamente 1,20 metros y tiene una constitución más delgada, parecida a la humana. Está cubierto de pelo y tiene una peculiar inclinación por las manzanas, lo que le ha valido el apodo derivado de la palabra holandesa snitch, de manzanas de Pensilvania. Las leyendas y el folclore locales describen al Alboech como una criatura traviesa a la que le encanta robar manzanas a los excursionistas,
e incluso arrojarles los corazones si se acercan demasiado. Las historias de estos encuentros se remontan a la época de los nativos americanos. Se dice que el pueblo Susquehannock, que alguna vez habitó la región, pintó imágenes de pequeñas criaturas peludas en sus escudos de guerra, que algunos creen que representan al Alpowitch. Los avistamientos de esta extraña criatura han sido esporádicos a lo largo de los años. Sin embargo, antes de que su existencia pudiera extinguirse por completo, se reportan nuevos avistamientos de ella, manteniéndola viva en la tradición local. Hasta el día de hoy, todavía hay quienes continúan creyendo en la existencia del Alpowitch, y algunos afirman que podían sentir ojos mirándolos desde dentro del bosque. Número 17. Paneles solares misteriosos. Cualquier cosa puede ser aterradora y espeluznante siempre que sea inexplicable. Es por eso que hace un año, varias personas se pusieron nerviosas cuando varias antenas alimentadas por energía solar siguieron apareciendo, sin ninguna explicación clara, alrededor de las montañas de Salt Lake City, Utah. Estos misteriosos dispositivos consisten en un panel solar, una antena de fibra de vidrio LoRa y una caja de batería cerrada. Se han descubierto atornillados en el terreno accidentado de varios picos y crestas, incluida la cima del Monte Wire, que se encuentra a más de 7.000 pies de altura. Se dice que la primera de estas instalaciones fue descubierta hace aproximadamente un año, y desde entonces se han encontrado alrededor de una docena de ellas diseminadas por las colinas. La aparición de estas antenas ha dado lugar a numerosas teorías. Una de las más destacadas es que podrían ser parte de una operación de minería de criptomonedas, vinculada específicamente a la red de helio. Esta red utiliza un sistema inalámbrico descentralizado para extraer criptomonedas, y colocar antenas a gran altura maximizaría su eficiencia al proporcionar una mejor cobertura. Sin embargo, dada la reciente caída del valor de la criptomoneda de helio, no está claro si esta teoría es válida desde una perspectiva financiera. A pesar de que han causado un gran revuelo entre los lugareños que viven cerca del área. Número 16. Incidente del Paso Dyatlov. En febrero de 1959, 9 excursionistas experimentados, liderados por Igor Dyatlov, de 23 años, se embarcaron en una expedición a los montes Urales de la Rusia soviética. Este viaje conduciría a uno de los incidentes más duraderos y misteriosos de la historia moderna, el incidente del Paso Dyatlov. El grupo partió con gran entusiasmo, con el objetivo de llegar al monte Etin. Sin embargo, el 1 de febrero, instalaron su tienda de campaña en las laderas de Kolatsiakal. En lengua mansi, esto significa montaña muerta. Esto desde el principio suena bastante siniestro. A la mañana siguiente, sucedió algo catastrófico que obligó a los excursionistas a huir de su tienda de campaña. No estaban vestidos adecuadamente para las temperaturas bajo cero. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después, esparcidos en varios estados de desnudez y con heridas graves. Las teorías iniciales incluían una avalancha, pero los rescatistas no encontraron señales definitivas de una, como escombros o líneas de árboles interrumpidas. Lo que es aún más extraño es el hecho de que la tienda había sido cortada desde el interior, lo que sugiere que los excursionistas estaban desesperados por escapar de algo dentro o cerca. Las especulaciones sobre sus muertes han variado mucho, desde pruebas militares secretas y ovnis hasta un ataque de un yeti o del pueblo indígena Mansi. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente las circunstancias y las diversas lesiones observadas. Recientemente, los científicos que utilizan técnicas de simulación avanzadas han sugerido que una avalancha de placas combinada con vientos catabáticos podría ser la responsable. Esta teoría postula que una avalancha repentina y poderosa podría haber expulsado a los excursionistas de su tienda y haberles infligido las graves lesiones observadas. Aunque esta sigue siendo una teoría con algunas preguntas sin resolver, y por eso, hoy en día, el incidente del Paso Dyatlov sigue siendo un incidente escalofriante y misterioso para muchas personas en todo el mundo. Número 15. Problema de la caca. Denali es el pico más alto de América del Norte, con una altura de 2.310 pies. Ahora, la mayoría de la gente sube a esta cumbre simplemente porque es de fácil acceso para ellos. Quizás sea esta la razón de este desperdicio humano tan inquietante. Como puede ver, a lo largo de las décadas, el creciente número de alpinistas que intentan llegar a la cima del Denali
ha provocado una importante acumulación de heces humanas en las montañas. Créame, la mayoría de las bolsas de desechos humanos pertenecen a quienes se dieron la vuelta antes de poder llegar a la cima. Para escalar la cumbre, los alpinistas pasan entre 16 y 18 días en el Denali. Por supuesto, no tienen otro lugar para almacenar sus desechos que la propia montaña. Se estima que entre 1951 y 2012 se depositaron entre 152.000 y 215.000 libras de heces en el glaciar. Al principio, los alpinistas eliminaban sus desechos enterrándolos en fosas o arrojándolos a grietas profundas, creyendo que el hielo los descompondría de forma natural. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que estos desechos no se descomponen. Esto significa que los desechos, incluso de la década de 1960, siguen estando allí. ¡Qué horror! Número 14. La Cueva de la Muerte de Costa Rica. Enclavada dentro del complejo turístico Recreo Verde en Benicia de San Carlos, Costa Rica, se encuentra una cueva pequeña pero mortal conocida como la Cueva de la Muerte. Esta caverna puede no parecer gran cosa. De hecho, su entrada podría pasar desapercibida fácilmente. Sin embargo, se sabe que esta cueva acaba con la vida de cualquier criatura que se aventure en su interior. La cueva es relativamente pequeña, mide unos 2 metros de profundidad y casi 3 metros de largo. A pesar de su modesto tamaño, la cueva está llena de concentraciones peligrosamente altas de dióxido de carbono. El gas es incoloro e inodoro. Este gas se filtra en la cueva desde las profundidades de la Tierra, probablemente originado por la actividad volcánica. Cuando el dióxido de carbono desplaza el oxígeno dentro de la cueva, crea un entorno mortal para cualquier ser vivo. La naturaleza letal de la Cueva de la Muerte se descubrió durante la construcción del complejo Recreo Verde. Los trabajadores que se aventuraron demasiado cerca de la entrada de la cueva experimentaron síntomas graves de intoxicación por dióxido de carbono, lo que provocó una investigación exhaustiva. Los hallazgos revelaron que la cueva emite constantemente alrededor de 30 dióxido de carbono por hora. Esta alta concentración de gas hace que la cueva sea particularmente mortal para los animales pequeños, que se asfixian poco después de entrar. Debido a sus condiciones peligrosas, la Cueva de la Muerte está prohibida para los visitantes. La entrada está marcada con señales de advertencia para evitar la entrada accidental. Sin embargo, los turistas curiosos aún pueden observar la cueva desde una distancia segura. Número 13. Voces en la montaña. Las personas que se han propuesto ver las cumbres más altas del mundo, a menudo dejan el Monte Everest como la última montaña que conquistarán. Después de todo, alcanzar su cima no es una hazaña fácil, y muchos han perdido la vida intentando ver la cima de la montaña. Ahora bien, existe un fenómeno intrigante que a menudo experimentan quienes escalan el Monte Everest. Muchos afirman que a menudo oyen voces. Un caso notable es el del Dr. Jeremy Windsor, quien en 2008 informó haber oído a un hombre llamado Jimmy, alentándolo durante su ascenso al Everest. Jimmy se quedó con él durante todo el día, para luego desaparecer sin dejar rastro. Uno podría pensar que esto es algo que ocurre solo una vez, pero muchos excursionistas han relatado experiencias similares. Los científicos propusieron que a altitudes superiores a los 22.965 pies, los escaladores a menudo experimentan una condición conocida como psicosis aislada de gran altitud. A diferencia del mal de altura, que incluye síntomas como dolores de cabeza, mareos y alteración del equilibrio debido a los bajos niveles de oxígeno, la psicosis de gran altitud se caracteriza por alucinaciones auditivas y visuales junto con delirios. La causa exacta de estas alucinaciones sigue sin estar clara. Una cosa sí está clara, aunque estas alucinaciones y delirios a menudo son positivos. Podría ser la voz de una persona que te anima caminando a tu lado, impidiéndote perder el rumbo para llegar a la cima, o una visión de estar con otra persona, una presencia reconfortante en medio del frío. Tal vez este fenómeno sea la forma que tiene el cerebro humano de engañar a la mente para llevar al cuerpo al límite con la ayuda de la ilusión de un compañero. Número 12. La montaña de Azerbaiyán. Eternamente ardiente, se encuentra enclavada en la península de Abershan al noreste de Bakú, Azerbaiyán. Yace Inrdag, la montaña ardiente. Esta colina puede lanzar chorros de llamas al aire a 3 metros de altura desde una fina capa de arenisca porosa, lo que provoca que esta tierra arda.
El fenómeno de Jenardagh no es un fenómeno reciente. Los registros históricos sugieren que este fuego natural ha estado ardiendo durante miles de años. Marco Polo mencionó estas llamas eternas durante sus viajes en el siglo XIII, y el escritor francés Alexandre Dumas también notó la sorprendente vista en el siglo XIX. Hasta el día de hoy, el fuego de Jenardagh se produce de forma natural y sigue ardiendo. Número 11. Camino sinuoso. Ver este camino desde arriba ya me da un latigazo cervical. Estás viendo el antiguo camino de Penlong, también conocido como el Camino del Cielo de la Meseta de Pamir. Se considera una maravilla de la ingeniería moderna. Ubicada en Xinjiang, China, pero para otros, esta sinuosa carretera es un infierno para los conductores. Inaugurada oficialmente en 2019, esta carretera se construyó inicialmente para facilitar el viaje de los agricultores y pastores locales, pero desde entonces se ha convertido en una importante atracción turística. La razón debería ser bastante obvia. Esta carretera, que se extiende a lo largo de 74 kilómetros, tiene más de 600 curvas cerradas, algunas de las cuales son curvas cerradas que giran casi entre 180 y 270 grados. Por si fuera poco, también alcanza una altitud de más de 4.100 metros, lo que la convierte en una de las carreteras más altas del mundo. Son muchos los riesgos que hay que tener en cuenta. Conducir por la antigua carretera de Penlong no es para los débiles de corazón. La carretera exige una navegación cuidadosa, especialmente dadas sus pronunciadas pendientes y curvas cerradas. Aunque hay una vista impresionante mientras se conduce por esta carretera, no ayudará a nadie que se maree fácilmente en el coche, ni a los que no puedan soportar estar a alturas extremas. Número 10. El Thang blanco es una criatura esquiva, a menudo descrita como un ser parecido a un simio, con una altura de entre 7 y 10 pies, cubierto de un espeso pelaje blanco y con ojos rojos brillantes. El Thang blanco ha sido avistado principalmente en las partes del norte de Alabama, en particular en un área triangular que abarca los condados de Morgan, Etowah y Jefferson. Los primeros avistamientos registrados del Thang blanco se remontan a la década de 1930. Estos informes suelen describir una criatura que se mueve tanto en 2 patas como en 4 patas, exhibiendo una velocidad y agilidad notables. Los testigos a menudo mencionan un grito fuerte y penetrante que suena como el de una mujer en apuros, así como un fuerte olor desagradable que recuerda al pescado podrido. Las descripciones del Thang blanco varían significativamente. Algunos testigos afirman que se parece a un gran simio blanco o una figura similar a Pie Grande, mientras que otros lo describen como más parecido a un león blanco o incluso a un canguro con cabeza de gato. Esta variación ha llevado a algunos a especular que la cosa blanca podría ser un cambiaformas capaz de cambiar su forma. Si la cosa blanca es un producto de la imaginación, una identidad equivocada o algo aún por explicar, sigue siendo un misterio hoy en día. Número 9. Un felino solitario. Imagínese realizar un gran esfuerzo solo para escalar el pico más alto de su país. Finalmente llegas a la cima, y cuando llegas allí te encuentras cara a cara con un felino descansando allí, como si no fuera uno de los lugares más difíciles de alcanzar en el país. Eso es exactamente lo que le pasó a un alpinista polaco llamado Jabłonski, después de alcanzar el pico más alto de Polonia, a 8.205 pies sobre el nivel del mar. Después de llegar a Risi, que es la cima de las montañas, se encontró mirando a un gato doméstico. El felino pelirrojo fue encontrado lamiéndose las patas despreocupadamente y parecía completamente imperturbable por la altitud y el frío. Ahora bien, un gato en otro lugar sería lindo, pero si está en un lugar donde no debería estar, puede ser bastante extraño y espeluznante. Jabłonski, sorprendido por el lugar, documentó el encuentro con fotos y videos que rápidamente se volvieron virales. La presencia del gato a una altura tan extrema desconcertó a muchos. Algunos especularon que el gato podría haber llegado desde una cabaña turística cercana, mientras que otros afirmaron en broma que el gato era un leopardo de las nieves u otro depredador disfrazado. Hubo quienes temieron que el gato pudiera haber sido abandonado en la cima. Número 8. Bigfoot. Bigfoot, también conocido como Sasquatch, es una de las leyendas más perdurables y cautivadoras del folclore norteamericano. De hecho, es bastante imposible que nunca hayas oído hablar de este críptido. Se cree que este ser
Es un humanoide gigante y peludo que camina a 2 pies. Se cree que mide entre 6 y 9 pies de alto y se dice que reside en los bosques densos y las regiones montañosas del noroeste del Pacífico. Se han reportado avistamientos de Bigfoot en todo Estados Unidos y Canadá, pero el estado de Washington tiene el mayor número de avistamientos registrados. Áreas como las Montañas Azules a lo largo de la frontera entre Oregón y Washington y las regiones remotas de las Cascadas del Norte se mencionan con frecuencia en los informes. Y sin embargo, a pesar de los frecuentes avistamientos de Bigfoot y varias huellas grandes que son demasiado extrañas para explicar, Sasquatch sigue siendo un críptido. Desde que esto entró en la conciencia pública, muchos se han propuesto demostrar que realmente existe. Y sin embargo, hasta el día de hoy, nadie lo ha logrado. Número 7. Simio zorrillo en Florida. La existencia de Bigfoot no es tan creída como la del simio zorrillo. Este críptido se describe como un animal grande, bípedo, parecido a un simio, cubierto de pelo peludo, de entre 6 y 7 pies de altura, y conocido por su distintivo olor penetrante que recuerda al de un zorrillo, lo que explica su nombre. La historia de los avistamientos de simios zorrillos se remonta a los primeros colonos e incluso a las tribus nativas americanas. Uno de los primeros avistamientos bien documentados ocurrió en 1957, cuando 2 cazadores en los Everglades informaron de un encuentro con una criatura grande, de olor desagradable y parecida a un simio. Desde entonces, se han reportado numerosos avistamientos, y sin embargo, a pesar de los avistamientos y los informes, la existencia del simio zorrillo nunca se ha confirmado. Número 6. El Sendero de la Cabeza de Muñeca. En el corazón de Atlanta, Georgia, se encuentra un sendero diferente a cualquier otro, el Sendero de la Cabeza de Muñeca, ubicado dentro del Parque Constitution Lakes. Este sendero no solo presume de naturaleza. En lugar de eso, permite a los excursionistas explorar y observar atracciones macabras, incluidas cabezas de muñecas. En 2011, el carpintero local Joel Slayton creó el Sendero de las Cabezas de Muñecas. El sendero serpentea a través del parque de 125 acres, que alguna vez fue el sitio de una fábrica de ladrillos del siglo XIX. Con el paso de los años, el área se convirtió en un vertedero de escombros y artículos descartados. Por supuesto, esto es algo que no debería volver a suceder. La gente no debería dejar nada más que huellas cuando explora las reservas naturales. Pero en lugar de limpiar y endurecer las reglas, Slayton vio una oportunidad de transformar esta basura en arte, alentando a los visitantes a contribuir con sus propias creaciones, utilizando solo materiales que se encuentran dentro del parque. Como resultado, el sendero ahora está lleno de una mezcla ecléctica de partes de muñecas, juguetes viejos, ladrillos y otros objetos descartados, todos reutilizados en instalaciones de arte que invitan a la reflexión. Una vez más, los visitantes solo podían crear instalaciones con elementos que ya estaban en el sendero. Está estrictamente prohibido traer su propia basura o baratijas. Quizás algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de visitar este sendero. Número 5. Las criaturas de las plantas carnívoras que comen excrementos. En la naturaleza se adaptan según lo que necesitan hacer solo para sobrevivir. Las plantas carnívoras en las montañas y la naturaleza del sudeste asiático, particularmente Borneo, tuvieron una adaptación bastante aterradora. De consumir pequeños insectos, varias plantas carnívoras modificaron sus trampas para capturar los excrementos de animales como las musarañas arbóreas. Este cambio proporciona a las plantas una fuente más consistente y rica de nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, que son cruciales para su crecimiento y desarrollo. Básicamente, en lugar de comer insectos y animales pequeños, algunas plantas recurrieron a comer excrementos. Si bien esto puede parecer una degradación, las investigaciones posteriores revelaron lo contrario. El análisis nutricional realizado en el estudio reveló que los excrementos de los animales en realidad ofrecen un suministro más equilibrado y abundante de nutrientes esenciales en comparación con las presas de insectos esporádicas y a veces pobres en nutrientes. Número 4. El gato wampus. Una de las criaturas más extrañas de la región de los Apalaches es supuestamente un ser mitad puma, mitad mujer, conocido como el gato wampus. Según una versión de la leyenda, el gato wampus fue una vez una mujer cherokee castigada por espiar una ceremonia sagrada
disfrazada con la piel de un puma. Fue descubierta y maldecida por un chamán para que vagara por el bosque para siempre como una criatura mitad mujer, mitad gata. Sin embargo, otra versión del mito afirma que una mujer llamada Ciervo Corredor intentó derrotar a un espíritu maligno que había vuelto loco a su marido. Usando una máscara mágica y el espíritu de un gato montés, ahuyentó al espíritu, pero su propio espíritu se unió a la criatura que ahora conocemos como el gato Wampus. Se han reportado avistamientos del gato Wampus en las montañas Apalaches y el sureste de los Estados Unidos, particularmente en estados como Tennessee, Kentucky y Carolina del Norte. Estos avistamientos suelen ocurrir al anochecer o al amanecer, cuando se dice que la criatura está más activa. Aunque generalmente se lo considera un críptido, un ser cuya existencia se encuentra entre el reino de la ficción y la realidad, muchos siguen creyendo que el Wampus reside en el desierto de los Apalaches. Número 3. Los vigilantes oscuros de California. ¿Has oído hablar de los vigilantes oscuros? Se trata de unas supuestas figuras oscuras que se ven en las montañas de Santa Lucía, en California. Estos seres misteriosos suelen describirse como siluetas altas, parecidas a las de los humanos, que a veces llevan sombreros y capas, y llevan un bastón. Los vigilantes oscuros tienen raíces profundas en el folclore local, que se remonta a los pueblos indígenas Chumash, y más tarde, a los colonos españoles, que los llamaban los vigilantes. Los Chumash creían que estas figuras eran espíritus que vigilaban la tierra, mientras que los españoles pensaban que podrían ser soldados que vigilaban la costa. Una de las menciones más famosas de los vigilantes oscuros proviene del autor John Steinbeck, en su cuento de 1938 Flight, donde los describe como figuras misteriosas, a las que uno nunca debe acercarse ni hablar con ellas. El hijo de Steinbeck, Thomas, también quedó fascinado por la leyenda y fue coautor de un libro que explora estos seres enigmáticos. Si bien las historias de los vigilantes oscuros son convincentes, existen explicaciones científicas para estos avistamientos. Una teoría popular es el fenómeno del espectro de Brocken, en el que las sombras se proyectan sobre las nubes o la niebla, creando la ilusión de grandes figuras sombrías. Número 2. El misterioso Orang Pendek. En las profundidades de las densas selvas de Sumatra, supuestamente vive el Orang Pendek, o persona baja. Esta escurridiza criatura a menudo se describe como un pequeño primate bípedo cubierto de pelaje oscuro, y su existencia se ha descrito en las montañas durante más de un siglo. El Orang Pendek mide entre 3 y 4 pies de alto, y es conocido por su increíble fuerza y su forma de andar similar a la de los humanos. Los avistamientos se han producido principalmente en el Parque Nacional Konichi-Siblat, un terreno vasto y accidentado que proporciona un hábitat ideal para que una criatura tan misteriosa permanezca oculta. Testigos que van desde aldeanos locales hasta científicos occidentales han descrito encuentros con este ser enigmático, lo que ha impulsado numerosas expediciones para descubrir la verdad. Los testigos a menudo describen a la criatura como de rostro humano, hombros anchos y brazos largos. A diferencia de otros críptidos, el Orang Pendek ha dejado evidencia física, incluidas huellas y muestras de pelo. Estos rastros han sido sometidos a análisis científicos, y algunos resultados sugieren que el pelo no coincide con ninguna especie de primate conocida. Los pueblos indígenas de Sumatra, en particular la tribu Kubu, han creído durante mucho tiempo en la existencia del Orang Pendek. Sus historias orales y su folclore incluyen numerosos relatos sobre esta criatura que la retratan como un guardián tímido pero poderoso del bosque. Y sin embargo, a pesar de numerosas expediciones y esfuerzos tecnológicos avanzados para obtener pruebas definitivas, el Orang Pendek sigue siendo esquivo. Número 1. Un fiel compañero. El 19 de agosto de 2023, Rich Moore, de 71 años, se propuso alcanzar la cima del Blackhead Peak en las montañas de San Juan. Rich tenía experiencia previa en escalada y junto con su amado perro, Finny, era bastante competente para escalar y explorar la naturaleza. Desafortunadamente, las cosas tomaron un giro trágico. Pasaron los días y Rich nunca regresó. La operación de búsqueda y rescate siguió su ejemplo, con la esperanza de encontrar al hombre de 71 años. La búsqueda del hombre terminó, y no fue hasta el 30 de octubre que lo encontraron. Un cazador local en la cuenca baja del Río Blanco
descubrió el cuerpo de Moore casi 10 semanas después de su desaparición. Sin embargo, su cuerpo no fue lo único que se descubrió en la montaña. Junto a él estaba su fiel terrier Jack Russell. El perro sobrevivió al duro entorno de la montaña durante más de 2 meses. A pesar de haber perdido más de la mitad de su peso corporal, Finny estaba sana, probablemente gracias a beber de los arroyos cercanos y a cazar animales pequeños. La causa exacta de la muerte de Moore sigue sin determinarse, aunque se sospecha que se debió a hipotermia, dadas las bajas temperaturas a gran altitud, incluso durante los meses de verano. Moore fue encontrado con solo una sudadera de algodón, lo que no habría sido suficiente protección contra el frío, y parece que, sin importar lo que sucediera, el perro se negó a abandonar a su amigo de toda la vida. Al final, Finny fue llevada a un lugar seguro. No hace falta decir que su lealtad y su historia rompieron los corazones de quienes la escucharon. Nos vemos en el próximo video.